Hoy apaña Gonzalo Araya. Hasta las 12, el apañe en la nuestra. Once de la mañana con 28 minutos. De regreso aquí en el apañe de la nuestra radio streaming para este último bloque del programa, donde iniciamos el mejor review de The Last of Us temporada 2. Y lo hacemos junto a Ángela Díaz, la negra cesante que está con nosotros a esta hora ya conectada para hacer el review del último capítulo de la temporada 2, el final. ¿Cómo está, Ángela? Buen día. Bien, acá, oye, estoy medio impactada porque como que la gente no sabía que era el final de temporada. ¿En serio? No sé por qué. Era como, ¿cómo que es el final? ¿Por qué es el final? Y son 7 capítulos, como estaba anunciado desde el inicio, pero claro, siento que pasó tan rápido, no puedo creer que hayamos llegado al final. Onda que mucha gente esperaba que quizás tenía la expectativa de que eran más capítulos. Sí, o quizás yo siento que pasa algo que de hecho alguien se lo leía la pasada, que es como, siento que no me contaron una historia completa, porque la primera temporada, que abarcaba todo el primer juego de las FAS, cerraba más, era todo el viaje como de Joel, Ellie conociéndose hasta él tomando esta decisión de salvarla al final de la primera temporada, asesinando a todos los que estaban tratando de matarla para conseguir la cura. Entonces tenía como esa sensación de cierre, y esta segunda temporada, que está en el juego 2, cierra como el viaje de un personaje, porque el juego 2 te permite jugar con varios. Entonces, por ejemplo, toda la historia de Abby, que es la que aparece al final, que vendría a ser la que mató a Joel, sí. Ella no la hemos visto, esa historia, y de hecho el capítulo termina como con un bang, como que ella aparece y es como ¿qué? Y vamos a Seattle día 1 y nos anuncian de alguna forma que la tercera temporada van a ser esos mismos días, pero desde la perspectiva de Abby, con su lado de la historia. Claro. Entonces esta segunda temporada como que contó la pérdida y el viaje de Ellie hasta empezar su real camino más de villano, aunque en realidad yo creo que en The Last of Us no hay villanos, es como no hay héroes, no hay ni villanos, pero su ingreso al lado oscuro, en la búsqueda de Abby, pero no cierra ahí, pues no mata a Abby, vemos el enfrentamiento final, pero está cortado. Claro. Entonces, eso le pasa a la gente, que es como, yo quería como el final de la historia, y es como, no, porque es una temporada 2 y hay temporada 3, entonces la historia va a seguir. Y finalmente el juego es tan grande y tiene tantos personajes que esta decisión de contar las historias por los personajes por separado está súper bien, porque son historias en paralelo. Ah, claro. O sea, en definitiva, ahora nos ponemos en los zapatos y en la perspectiva de Abby. Claro. Eso es lo que viene, y probablemente sepamos, porque es un clásico ese también de los cortes de temporada, también vamos a ver, quizá, no sé, te pregunto si lo ves posible, ¿qué pasó después de que la pantalla se nos fue a negro? Cuando... Claro. Abby dispara a Ellie y se genera ese corte abrupto, claro, que termina todo de golpe. Claro, porque mató a Jesse de entrada, le disparó entrando, vimos a Jesse morir, pero Tommy está vivo, Dina que está recuperándose de su herida, está en la pieza, no sabemos qué pasa como con el resto de los personajes. Exacto. Entonces sabemos que esta es de las FAS y es la historia de Ellie, sabemos que Ellie no va a morir ahí, porque si no la historia para adelante, no van a hacer un cambio tan grande en el videojuego, pero también narrativamente ella es la protagonista, pero no sabemos qué pasó ahí, y también nos damos cuenta que durante toda la temporada nos han entregado información sobre esta guerra entre los lobos y los serafitas, pero no conocemos, por ejemplo, por qué hay más de una profeta, cómo empezó esa guerra y qué llevó a este momento que vemos que está ocurriendo en paralelo a la búsqueda de venganza de Ellie, que es que los lobos van organizadamente a la aldea de las serafitas a asesinarlos. Y sabemos que en el fondo ese día es como la batalla final. De hecho, Isaac le dice en un momento que es el líder de los lobos. No sabemos si vamos a estar vivos mañana. Y hay una batalla que no sabemos cómo partió y por qué llegó a este desenlace que está ocurriendo
de fondo. Ajá. Y que al parecer, como en la tercera temporada empezamos con Seattle día 1, vamos a ver. Tampoco sabemos por qué Abby, que para nosotros es una némesis, porque asesinó a Joel, se alejó de los lobos, porque la están buscando. Y dice, ¿dónde está Abby? Su equipo no está. Cuando Ellie llega, en este momento terrible, al acuario, están hablando Owen y la otra chica de si van o no van con Abby, y la otra chica no quiere ir, y Owen dice, yo tengo que ir, es Abby, no puedo dejarla, y la otra le dice, precisamente porque es Abby, porque al parecer hay un espejo narrativo entre Ali y Ellie, y así como Ellie puso en peligro a toda esta gente que la fue a rescatar de su venganza, Abby pone en peligro a todo su equipo cuando lo llevó a Jackson, y ahora cuando está tomando decisiones en medio de una guerra. Y Owen es el fiel, Owen es el que va a ir porque es Abby y no la va a dejar, y la otra chica que después descubrimos está embarazada no quiere ir porque no quiere ponerse en riesgo más en medio de una batalla. Entonces tenemos que descubrir en qué momento ese equipo, excepto Manny, que todavía está del otro lado, que también era uno de los que llegó con el grupo a asesinar a Joel, se separaron de su equipo. ¿Cuál es el problema que tiene Abby con los lobos? ¿Y por qué este líder la ve como el futuro de los lobos, pero ella al parecer ya no quiere nada con los lobos? Y también creo que en esa misma lógica de paralelo es muy heavy porque se habló mucho de que Jesse era como el sucesor de Jackson Wyoming, el tipo bueno, el que iba a hacer la pega de María como el futuro. Y Abby también es de alguna forma el futuro para los lobos, pero los lobos perdieron a Abby y Jackson Wyoming acaba de perder a Jesse, se murió Jesse en la entrada del teatro. Leía yo por ahí que Jesse era el personaje más moral de The Last of Us, ¿es así? Sí, absolutamente. Lo que pasa es que hay distintas maneras, y yo creo que eso es algo que habla de las sofás, como de las distintas concepciones del amor. Está como esta concepción del amor que implica como priorizar, y que lo dice Jesse en un momento, el bienestar de otros por sobre el propio, y que es una manera, y como nutrirlo y cuidar hacia adentro. Y hay otra manera que es a la defensiva, que es como, si algo te pasa yo voy a quemar todo. Y en el fondo Joel era un poco, si algo te pasa yo voy a quemar todo, y por protegerte yo no tengo límites. Y Jesse representa el sí, pero lo importante es cuidar hacia adentro, es priorizar que no le pase nada a nadie, de su equipo. Y son dos formas que ambas son válidas en su medida, pero que cuesta mucho equilibrar, y eso es lo que está diciendo la serie durante todos los capítulos, digamos. Como todos creemos que si le pasa algo a quienes amamos, estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por defenderlos. Pero es distinto hacer cualquier cosa por defender a los que amamos, hacer cualquier cosa por vengar a los que amamos. Claro. Porque el vengar no trae de vuelta de la muerte. Entonces, son esas dos concepciones donde Jesse claramente es alguien que ha puesto como el futuro de su comunidad, que es su familia, como primero que cualquier otra cosa, que incluso su interés personal. Y el tema es que Joel no era así tampoco. Joel era así con los de él. Y de hecho era como, yo, mi hija, si tengo que ponerla en peligro, no voy a ayudar a otros. Y Jesse representa el otro lado. De hecho, él cuenta una historia de que se enamoró de una chica, pero no se fue con ella porque no podía dejar a la comunidad que lo había criado, que lo había ayudado desde que él era chico. Entonces vemos dos maneras como de reaccionar ante la vida, dos maneras de vivir el amor igual. Totalmente, de hecho, sí, dale. No es bueno o malo, porque tampoco es blanco y negro. En algún momento se están llevando a un adolescente y le están quitando la ropa y arrastrando por el suelo, y Jesse no se mete porque no es de su comunidad. Y en esa lógica es los míos, pero cómo construyes al otro, digamos. Ese es el problema, digamos. Todas las comunidades están en la base de yo proteger a los míos a cualquier cosa, pero si hay otro que es de afuera ya no es parte de tu comunidad. Claro. Es el conflicto. Es como esa cosa media sectaria igual, ¿no? Una cosa media sectaria. Ahora, eso queda muy de manifiesto en una escena en particular en donde Ellie decide separarse para ir a buscar a Abby en un punto del recorrido que estaban haciendo ambos, y de alguna manera descifra las pistas que había recibido, ¿cierto? Entonces ella dice hay que ir para allá, y su contraparte le dice no, hay que seguir a lo que vamos, ¿no? Claro. Esa parte refleja un poco esa diferencia de visiones y esa moralidad que está en juego alrededor de la serie, pero en particular de este último capítulo de The Last of Us, ¿no? Y al final demuestra también que el
camino, que el lado oscuro que tomó Ellie finalmente la lleva a... Es una obsesión, es como una adicción. Ella sabe que es Tommy el que está disparando. Escuchan en la radio que es un francotirador y dice, no, puede ser otra persona. Claro. Y es como, está dispuesta a justificar todo con tal de conseguir su venganza. Ya no ve nada, está obnubilada, ese es el camino. Y cuando Jesse se lo reclama, es como, él está acá solo porque te vino a buscar y lo vas a dejar solo, él es tu comunidad. Y ella le dice como, mi comunidad era Joel. Como, esa era mi comunidad y la mataron delante mío y me obligaron a mirarlo, ¿cachai? Y tú defines quién es tu comunidad en el fondo como de forma muy sectaria también, se lo dice a Jesse, porque le dice, era un niño al que estaban torturando y no te metiste porque está fuera de su comunidad. Y él le dice, porque es otra guerra, no podemos meternos. Y lo más que es que siento que al ser una huérfana, porque esta es muy una historia de huérfanos, al Ellie haber sido una huérfana, haber crecido sin madre, su madre murió cuando ella nació, creció en un orfanato militarizado, la única figura como afectiva paterna que conoció fue a Joel, y la pierde. Ella siempre se identifica un poco como con el solitario y el solo, la víctima. Y cuando ve a este Serafita, que es cabro, ella se identifica con él, que lo están arrastrando. Porque a ella misma la iban a matar para hacer la cura, porque a ella misma la han tratado así. Pero minutos después es capturada por los Serafitas y un cabro chico como de 3 años dice que la maten. O sea, es el conflicto del tema. Ella se puede identificar con, yo voy a hacer cualquier cosa por salvar al que esté sufriendo, pero esos mismos que estaban sufriendo y que eran niños, estaban dispuestos a colgarla y abrirle las tripas en un segundo. Sí, entonces, es irreflexiva su actitud protectora. Joel, como era, y está bien porque tiene 19 años, Joel, como era una persona de 50 y tantos, tenía una actitud más reflexiva en su protección, de calcular, si ayudo a esta persona pongo en peligro esta. Claro. Ellie en ese sentido es más cabeza de pistola porque también tiene 19 años. Claro. Ahora, hay un momento que a mí me llamó la atención, Ángela, que es en la primera parte del capítulo, cuando ella llega a contarle a Dina que había golpeado dura e intensamente ayúdame aquí, a Nora para de alguna manera saber dónde está Abby, ¿cierto? Entonces hay 2 frases ahí que me quedaron dando vuelta. Una es cuando le dice, la hice hablar, pensé que me costaría más, pero no, fue fácil, le pegué sin parar. Entonces le dice, pensé que me costaría, pero no, fue fácil, le pegué sin parar. Pero después, en otro momento, se cuestionó si se lo merecía. Sí, po. Y ahí apareció algo de reflexividad en eso, ¿no? Sí, lo que pasa es que finalmente ella se está convenciendo de que no le cuesta, pero sí le cuesta, po. Y es lógico porque en el capítulo anterior, donde nosotros vimos todos estos cumpleaños y cómo ella se alejó cuando Joel le mintió, pero después lo perdonó, eso es lo que ella está pensando después de matar a Nora. Eso es todo lo que ella sintió. Entonces, ella llega y tiene como esta verborrea de decirle a Dina, ok, yo acabé con Nora, le hice esto, y Dina le dice, bueno, se lo merecía, y ahí ella es como, no puedo seguir ocultando esto. No sé si se lo merecía porque Joel, y ahí le cuenta la verdad, mató a toda esta gente, mató al papá de Abby, porque ella sabía que ellos venían de Salt Lake City y que venían de alguna forma a vengarse de lo que había hecho Joel, pero no sabía que Abby había perdido a su papá. Claro. Esa información ella no la tenía. Y en algún momento... Perdón, tengo aquí un audio que se nos... Ahí sí, Ángela, se nos metió un ruidito. Sí, dale. Tiene que hacerle ruido que en el fondo están en el mismo camino, po. O sea, Abby viajó hasta Jackson a vengar la muerte de su padre y ella está haciendo lo mismo. Ella en ese momento le dice a Dina algo que Dina no sabe, porque Dina iba en todo este camino a vengar a Joel sin saber que Joel mató a 19 personas por salvar a Ellie y que de alguna forma esto podría haber impedido la creación de una cura. Que es un what if finalmente, porque de hecho, pensando en los mismos Serafitas, que estoy seguro que si no ocupan ni siquiera linternas ni armas, probablemente son antivacunas. No sé si tanto la vacuna iba a acabar con el problema de los infectados, digamos, pero está la lógica de
este hecho de que ella le ocultó durante todo este viaje a Dina por qué ellos habían venido detrás de ellos. Claro. Y de alguna forma ahora ella le dice la verdad, es como, ¿sabéis qué? Yo igual voy a ir detrás de ellos, pero tú tienes que saber en el fondo lo que hizo. Porque eso cambia un poco en el corazón de Dina. Finalmente primero se siente un poco traicionada, porque ella le podría haber dicho esta verdad antes y no se la dice antes, pero también estoy tan segura que ahora quiero ir a matar a la gente que mató a esta persona, que mató a los familiares de esta otra persona. Cambia el concepto. Sí. Cambia esa información. Y la misma Ellie se lo cuestiona finalmente, que es como la lógica de la venganza. Se cuestiona ella estar detrás de esta gente que venía a vengar a sus propios familiares o amigos, a su propia comunidad. Ese es el problema de estos grupos, porque cada uno se ve como en la razón, porque ve al otro como un enemigo. Claro, claro. Y harta gente que decía, por culpa de Ellie muere Jesse ahora al final, porque lo mata Abby. Y yo diría, bueno, por culpa de Abby también, que disparó, y el equipo de Abby, que muere terriblemente, Owen, y que muere la embarazada, muere por culpa de Abby. Abby finalmente los llevó a matar a Joel, y el mismo Owen toma una decisión cuando Ellie le dice, yo no los voy a matar, pero no soy igual a ustedes, pero dime dónde está Abby. Claro. Owen sabe que su compañera que está al lado está embarazada, pero él, con tal de salvar a Abby, los pone en riesgo a los dos. Claro. Y le va a disparar, y la otra dispara de vuelta y mueren los dos. Sí. Pero finalmente es culpa de ella, es su bala, pero el compañero sabía. Exacto. Y prefirió defender a Abby. Y en ese sentido es esa lógica, como que estás dispuesto por los que amas. Está claro que Owen, no estoy diciendo románticamente, pero tiene más afecto por la figura de Abby, que es este líder, que por la chica que está de 8 meses de embarazo, que no quiere meterse en más problemas, y que por lo que yo entiendo, por las instrucciones que daba tratando de que viviera su guagua, y por las cosas médicas que habían alrededor, ella como que es doctora o hace estas pegas como de atender médicamente. Entonces lo encuentro muy como heavy, porque los dos, Abby y Ellie, son iguales y han puesto a su gente en riesgo en esta venganza personal, cada una por la muerte de sus propios padres. Claro, claro que sí. Oye, ¿qué opinión te merece, ya habiendo terminado la temporada, como la resolución de esta etapa? Entendiendo que viene una temporada 3, entendiendo que la historia continúa, pero ¿qué opinión te merece como el abroche de la temporada 2? Me pasa lo siguiente, yo encuentro que es una súper buena temporada. Creo que la gente está bien acostumbrada, como pasó lo mismo con The Bear la temporada pasada, como que a las temporadas tengan esos cierres como conclusivos, que en el fondo, si la serie se acaba ahí, funcionan, y esta es una que deja como final abierto, y nos hemos como desacostumbrado a ese tipo de finales, a estas historias más como episódicas, así que entiendo como que por ahí viene la frustración. Creo que en mi caso yo no la tenía, porque yo sé que el juego dura 4.800 años y sabía que como tenían historias en paralelos de personajes y no me habían mostrado nada de Abby y nada, iba en el fondo a concluir ese viaje hasta ahí y para presentarnos la historia de Abby, porque Abby hasta ahora, claro, más allá de que todos estén enojados porque mató al personaje más querido y al de Pedro, al que hacía más encima Pedrito Pascal, es un personaje que tiene un viaje completo, claro. Y ese viaje completo nosotros ahora solo la hemos visto ejerciendo la venganza, pero no sabemos en el fondo quién es ella, por qué es el futuro de los lobos, por qué se aleja de los lobos. De hecho, yo me fijé en un detalle en la escena final, cuando ella entra al teatro y está entra a disparar. Sí. Es muy seca, de hecho, como en su pega. Ya veo por qué dicen que es el futuro. Ni siquiera los dos. Entró Jess y le disparó inmediatamente. A matar. Como que Ellie duda un poco más. Tiene un par de años más que Ellie, pero duda un poco más. Ellie ya lo perdió todo. Ve a Jesse morir, levanta las manos y es como, es a mí al que quiere. Lanza el arma antes de aparecer, digamos. Sí. Por mí, Joel mató a todos, pero cuando le enfocan a ella, yo me fijé que ella tenía en el cuello como una marca de una orca. Ok, claro. Entonces, ella viene de la isla de los Serafitas. Exactamente. Ella estaba allá. ¿Por qué está allá?
se cambió de bando y ahora no están los lobos. Y todo eso dije como, son detalles que para mí no están puestos al azar. Claro. Y dije, claro, algo pasa con toda su historia para que yo, que la veo al final, día 1, Seattle, y está como una soldada en el medio del estadio preparando como esta gran batalla, se cambia de bando. Y por lo que veo, por la cara de todo el equipo, que era como, oh, no puede ser, tú... Nadie andaba pensando en Jackson, Wyoming. Claramente ellos no iban a volver a atacar a Jackson, Wyoming. Iban solo por Joel y ni siquiera ella estaba pensando en él, y no es parte de su cabeza. Se sorprende cuando la ve. Y en el fondo se sorprende porque ella está en otra batalla, que es una batalla más compleja aún, porque nosotros hemos visto la violencia que ejercen los serafitas contra la gente que no es de su comunidad. Y hemos visto también la violencia que ejercen los lobos contra los serafitas. Entonces estamos en un medio de una guerra, y ahora vamos a entender en el fondo como todo lo que pasa en la cabeza de Abby. Porque si Abby fuera una soldada más que está en medio de la batalla disparándole a los serafitas, como que no me causaría curiosidad. Es como, ya, eres una soldada que dispara cuando le dicen que tiene que disparar. Pero en el momento que veo que se salió de su batallón, más allá de que me duela la muerte de Joel, creo que ella es más parecida a Ellie de lo que uno podría pensar, porque Ellie también desobedeció las órdenes para ir hacia lo que ella cree que es correcto. Claro. Entonces, me parece un personaje más interesante, que moralmente no sea solo un soldado más, sino alguien que al parecer tiene toda una historia ligada con el otro bando también, o no está de acuerdo con la violencia de los lobos. Ahora, no lo sé, pero hay una horca en su cuello. Claro. Entonces yo creo que ella viene de allá. Hay una señal ahí para ti. Para ti hay una señal de otra capa, digamos. Claro. Ahora, ese concepto respecto de Abby también lo mostraron en una escena en el batallón, en la preparación a alguna campaña, porque se planteaban, bueno, ¿dónde está Abby? Y la discusión era, oye, pero si tenéis todo un ejército disponible. Claro. Y la respuesta fue, bueno, pero es que ella va a quedar. Nosotros vamos a morir de aquí a mañana. Ella va a quedar. Y no estaba, y no estuvo. Y no está. Y es muy como fuerte eso, porque de alguna forma es como, ella es especial para ese equipo, así como también de alguna forma la misma Ellie tiene toda esa carga de ser inmune y de haber sido como en el fondo lo que desata, no es tu culpa que ella fuera inmune y que las luciérnagas quisieran abrirle la cabeza para hacer la cura, pero es lo que trata toda esta escalada, digamos. Claro. Entonces, es un personaje que es interesante y que al parecer es un líder que tiene también maneras de conseguir de que la gente esté de su lado, o bueno, está dispuesto a dejar todo en medio de una tormenta, en medio de que todo su ex ejército estuviera atacando una isla para ir a buscarla, y dicen, para ir a buscarla, entonces ella está en otro lado, ella nunca estuvo en el maldito cual. Claro. Entonces es muy fuerte como personaje, y siento que más encima es complejo porque Ellie de alguna forma, después de que se da cuenta de este daño colateral, que es un concepto de guerra igual, ella le dispara a Owen. Cuando Owen le dispara, la bala atraviesa, pues le pasa por la garganta, él muere instantáneamente, pero le pasa por el cuello también de la chica, que inmediatamente se abre el polerón para mostrar que está embarazada, porque quiere salvar la guagua. Y es muy fuerte esa escena y es muy dura. En el videojuego yo me acuerdo que ella, efectivamente Ellie descubría que ella estaba embarazada, pero era una muerte instantánea, y acá es como ayúdame, sácalo. Hay todo un momento, se construye todo un momento a partir de ese intercambio, ¿no? Claro. Y es un momento muy potente, porque The Last of Us es una historia que la primera temporada era sobre la paternidad igualmente. Claro. En el primer capítulo veíamos a Joel perder a su hija, después encontrar esta nueva hija. Ahora vemos a Dina también, que está como tiene una herida en la pierna, y lo primero que piensa es como, no puedo tomar aunque sea anestésico porque tengo que cuidar a esta guagua. Claro. Y vemos en otro lado a Ellie, que en el fondo se proyecta criando a esa guagua, viendo cómo una guagua inocente muere. Entonces no hay nada peor que es la muerte de un niño. Es inocente absoluto. Totalmente. Más encima ve esta como capacidad de esta madre que está muriendo de absolutamente priorizar la guagua por sobre ella y decir, toma un cuchillo, sácalo, tienes que hacer esto. Claro. Que es absurdo. Ella
como que alguien me decía, pero ¿por qué no lo hizo? Y yo le digo, porque nada, tiene 19 años, no tiene ni un conocimiento médico, ni siquiera entiende. Está asustada. Y ella en alguna forma, la forma en que quiere ser cortada, no ha visto en su puta vida una cesárea, Claro. y finalmente lo habría hecho con el riesgo de matar la guagua, es como imposible. ¿Qué Son así- 30 segundos lo que le quedan. ¿Qué así Lo después con único- esa guagua? En fin, ¿no? Hay tantas... Sí. No, y es imposible. Como que alguien decía, yo él lo habría hecho. No lo habría hecho porque es imposible, porque en ese momento lo único que le queda y lo más humano que le queda es acompañar ese último aliento de esa madre que en su último momento piensa que salió la guagua. Sí, es Está verdad. muriendo y está bien, lo lograste. Solo le queda eso, pero también es muy duro para el personaje de Ellie porque se da cuenta que ella, quien no conoce, en sus últimos momentos priorizó la vida de otro, de esta guagua, por sobre la de ella. Y es algo que hasta ahora Ellie no ha podido hacer con su futura guagua, que es la guagua de la mujer que ama, digamos. Porque si ella tuviera ese mismo instinto, se quedaría con Dina y no se arriesgaría a Claro. ir en busca de Cora. No se arriesgaría a ir en busca de Abby. Pero ella no puede priorizar a esta guagua. Todavía no nace esa guagua, está recién embarazada, todavía quizás lo supo hace 2 días, pero no logra priorizar a otros de alguna forma. Claro. Y la otra sí lo logra, porque lo puede hacer con la mamá. Claro. No, ese para mí fue un momento clímax de la historia del capítulo estrenado ayer, más allá del momento final, ¿no? Cuando llega Abby y dispara. Pero ese momento es muy, muy intenso, es muy profundo, y me llevó a mí a pensar, bueno, ¿y qué va a hacer Ellie ahora? Mientras, en esos 30 segundos, como... Porque es como un wake-up call, como que después de eso ella... de alguna forma está hablando con Jesse y dice como, filo, Abby sigue viva, pero tendré que como aceptarlo. Sí. Volvamos. Jesse le pregunta si puedes aceptar que siga viva. Le dice, ok, tengo que hacerlo, como No queda otra. Pero justo ahí, cuando están hablando de esto y cuando él le está diciendo de alguna forma que volvió porque sabe que si a él le pasara algo, ella tampoco descansaría hasta recuperarlo, Abby mata a Jesse. Como mata al futuro de su comunidad, mata a la persona más desinteresada y buena a sangre fría. Porque de alguna forma Ellie sigue justificando de que ella no mató a estos dos cabros, fue en defensa propia. Y la otra entra disparando. Entonces la devuelve en el fondo a la venganza nuevamente. Es verdad. Aunque las dos están en lo mismo, porque finalmente ella va dispuesta a disparar y ella quiere matar a Abby porque tiene que vengar a su papá, Que es lo mismo que hizo Abby al final, son iguales. Como que alguien me decía, ya, pero Abby, son iguales. Es el mismo espejo. Y, ok, el capítulo termina con este disparo de Abby sobre Ellie. Suponemos, porque la pantalla se va negro. Pantalla se va negro y se escucha un disparo. ¿Qué pero camino? está Dina. ¿Dónde está Dina? Tony está reducido en el suelo. Jesse se murió. Ellie entregó la pistola. ¿Dónde está Dina? Yo escuché el disparo, no vi salir la bala de la pistola. Claro. Ajá. O sea que quedan una serie de escenarios posibles para el inicio de la tercera temporada. Cliffhanger, que se llama. Y ahí está, digamos, la gracia, la sorpresa y la habilidad del guión de mantenerte cautivo para lo que viene, ¿no? O sea, en ese sentido está muy bien planteado en escena una historia que en principio hay una parte importante del público que ya conoce por el videojuego, y pero que pese a eso logra quedar como muy bien puesta para dejar todo listo para el inicio de una tercera temporada. Sí, y de una historia que igual es bien oscura. Y yo creo que en el fondo el mayor desafío que tuvo la gente de Last of Us es que tú estás... es mucho más fácil vender el viaje de un héroe que vender el viaje de alguien que se está de alguna forma convirtiendo en villano. Y el viaje de Ellie es de alguien que está en proceso de perder su humanidad, de convertirse en villano. Que siempre está en la lógica de la dificultad de la redención, la posibilidad de redimirse, por supuesto. Pero es un personaje que toma decisiones que van a hacer enojar al público. Y de hecho, como intérprete, Bella Ramsey lo hace fantástico porque es súper entregada, pero sabe
que como intérprete está haciendo a un personaje que no es querible, que no es justificable y que toma decisiones como egoístas, inmaduras, violentas, que más encima en este mundo y en esta sociedad son mucho más aceptadas cuando los toman personajes masculinos a cuando lo toman personajes femeninos. Claro. Y creo que ese es un gran punto porque se le perdona mucho más al personaje de Joel, hombre de 50 años, por tener actitudes egoístas. En el mismo primer capítulo de la temporada creo que hablaban sobre que en Jackson, Wyoming estaban llegando refugiados. Y lo que dice Joel es, quizás no deberíamos recibir más gente. Y María, que es como la alcaldesa de todo, y que es la mujer de su hermano, le dice como, tenemos que ayudarlos, como, ¿cómo no los vamos a recibir? Y él dice, porque no tenemos espacio y porque para ayudar a otros primero tenemos que ayudarnos nosotros. Claro. Y es una versión súper egoísta. La gente no tiene tanto rollo con ese comentario, porque viene de él. Y ella es la que le dice, tú alguna vez también fuiste refugiado. Y en el fondo eso se le perdona porque es un personaje que asumimos es mayor, es papá y se le alaba mucho como este amor de padre, pero no corre para los dos lados en la otra mirada de la sociedad casi nunca. Entonces claro, es un papel muy difícil el de Ellie. Es un papel muy difícil porque en la primera temporada era muy adorable, muy graciosa, simpática, pero ahora más encima está en esa edad como donde la gente es desagradable, claro, como que yo creo que todo era muy insoportable entre los 18 y los 19, claro. Entonces más encima en ese contexto es aún peor y creo que esa es la gran como meta de Last of Us, porque te interesa la historia a pesar de que tú puedas cuestionar a los protagónicos y el público tiende a o quiero al personaje o no me gusta la serie. Oye, Ángela, creo que eso no es tan simple. En el making of del capítulo de ayer, del final de The Last of Us, una de las guionistas planteaba que le parecía súper atractivo hacer lo que terminó siendo el capítulo, que fue en buena parte ir a explorar la personalidad y los rasgos de Jesse. Porque claro, ella plantea, en el videojuego tú siempre juegas desde los protagónicos, ¿no? Entonces, pero acá había una oportunidad y eso se hizo. La pregunta ahí que te quiero dejar sobre la mesa es, ¿qué otros personajes tú crees que todavía tienen espacio para ir a profundizar en una temporada 3, más allá de Abby, que se alza como la protagónica eventualmente, ¿no? Es muy interesante eso porque en el fondo Jesse es parte del videojuego, es el papá de la guagua, es parte de Jackson, Wyoming, pero nunca juegas con él, entonces nunca ves como su perspectiva, es como el personaje que va por el lado. Y creo que lo mismo pasa con el equipo de Abby. Y a mí, ahora que vi a esta chica como tratando de salvar a su guagua con su último aliento, digo como necesito saber quién es ella, a quién estaba atendiendo ahí, por qué están en el acuario como en esta especie de hospital improvisado, cómo es que al parecer ella nunca estuvo muy de acuerdo con Abby, pero igual está en ese grupo, porque yo recuerdo que en algún momento cuando estaban en la nieve, de hecho ella es el daño colateral más grande, porque ella era la que no quería ir a Jackson, porque veía que la ciudad era muy grande. Ella es la que se pone a llorar cuando están matando a Joel. Manny lo putea en el suelo, Owen se queda callado, Nora está sentada arriba de Ellie para que no lo ayude, pero ella está llorando. Y ella Abby en algún momento le dice, shut up, como la hace callar. Es alguien que en el fondo no tenía tanto poder en ese grupo y fue arrastrada también en esa escala de violencia, y me gustaría saber cómo desde quién es el papá de esa guagua hasta cómo llegó hasta ese momento. Lo mismo Owen, por qué toma la decisión de ir tras Abby aunque todo el mundo no esté de acuerdo, y también en qué contexto Isaac la convierte a Abby en este líder. Porque hay otras mujeres que son superpower. Está la que entra a conversar con Isaac, que es la misma mamá al que tuvo que dejar encerrado en este lugar donde estaban las esporas, y que es una militar. Está la misma que lo recibió en la rebelión al inicio, que también es una militar de alto cargo, y así todo el futuro es Abby. Entonces, como que todos esos aspectos de Isaac, de Abby, la relación de ellos dos,
que tiene como una característica más paternal también, pero como de líder, son súper interesantes de conocer. Y creo que también necesito conocer más de los serafitas, que a mí me pasó que en esta escena cuando Ellie está en el agua porque la tormenta la bota del bote y este cabro chico que es una guagua como de menos de 5 años la ve y da el aviso y después la mamá le dice como ¿qué hacemos? Poco menos, y el cabro chico dice como mátenla. Claro. Siento que me da esa como... Nosotros sabemos que toda creencia radicalizada o que toda secta o creencia racial o política extrema es terrible y sectaria y viene como el concepto del lavado de cerebro, etcétera. Pero hay como una pena aún más grande cuando uno ve, no sé, en fotos históricas y ves el Ku Klux Klan, a un niño con un traje del Ku Klux Klan. Claro, porque ahí es cuando tú decís como... Si crecís dentro del odio y viendo al otro no como un humano, sino como una amenaza y un enemigo, es terrible porque... Solo estás reproduciendo eso. Claro, ¿cómo rompí esa rueda de odio? Y eso me generó mucha angustia como por esos cabros chicos, porque ya nos habían mostrado una niñita que iba con el papá y le pasaban un martillo y hablaba como de los enemigos y también era chica, pero este era aún más chico y yo dije como... Este está en un linchamiento. Y ahí es donde uno dice, claro, ese es el gran conflicto, porque en este capítulo, no sé si te fijaste, cuando va Jesse con Ellie y están persiguiendo a un serafita que le sacan la ropa, que es muy cruel, como que lo detienen, le quitan la ropa y lo arrastran, y el cabro que debe haber tenido, no sé, 14, 15 años, empieza como a rezar. Ella lo ve, ella me protege, bla, bla, bla. Y el que lo apunta y le da la orden para que le saquen la ropa y lo arrastren para matarlo, es el mismo que en algún momento cuando nos presentaron a Isaac era como un soldado nuevo, muy perno, que no cachaba nada, que preguntaba como, oye, ¿por qué les dicen votantes? Y que ahora es una bestia, se transformó absolutamente en una persona que no ve a los enemigos como seres humanos. Y que es un poco el concepto de la guerra. Y es como todas estas personas van perdiendo su humanidad. Y ya no solo como porque hayan matado a un familiar tuyo y estés en un concepto de venganza, sino como porque las comunidades están tan enfrentadas que todo se transforma en quién sobrevive. Y eso creo que es muy interesante y que definitivamente tiene que estar en la temporada 3. También vamos a ver cómo los lobos se transforman en los lobos. Y todos estos grupos nacían como con una buena idea, en principio, que era como detener a Fedra, que eran como los militares que se habían como vuelto autoritarios, pero se transformaron en algo peor. Las luciernas querían buscar también detener a Fedra y buscar una cura, y se transformaron en algo peor, estaban dispuestos a matar a una cabra de 14 años sin decirle. Entonces, ese es el concepto que yo creo que va a venir en la tercera temporada. Ya, ahí hay una pista respecto de donde tú crees que puede venir el foco de alguna manera como del subtexto quizá de lo que se presenta en la tercera temporada. Respecto de la segunda, la que acaba de finalizar, ¿qué fue lo que más te gustó o que tú destacarías como punto alto? Te dejo la pregunta como súper general, desde lo que tiene que ver a lo mejor con una parte de la historia que a ti te tocó en particular o que te generó algo distinto o algo más bien técnico. Entonces lo dejo como bien abierto, eso, punto alto, lo que más a ti te llamó la atención de la temporada. Y quizá también alguna debilidad que hayas detectado en la producción de la temporada. Me pasa con esta temporada que encuentro que es una temporada muy potente. De hecho, los capítulos se me hacían extremadamente cortos. Era como, ¿cómo ya terminó? Como que es muy trepidante, tiene muy buenos capítulos. Siento que cada capítulo uno decía como, oye, este es mi favorito, no, este es mi favorito. Porque todos tenían momentos como muy power, la historia es muy fuerte. Pero creo que el capítulo que a mí me voló la cabeza es el capítulo 2. Y no solo por la muerte de Joel y la forma como lo hicieron, que encuentro que fue muy inteligente narrativamente y todo, sino por la técnica, esa batalla con hordas de infectados saliendo debajo de la nieve y todo como el manejo del suspenso de quién vive, quién muere mientras está pasando lo de Joel y a la vez está pasando lo de su hermano y cómo se da esta crisis al interior de Jackson, Wyoming. Creo que ese capítulo es como un capítulo de premios, es el capítulo de la Guerra de los Bastardos en Game of Thrones, como que uno sabe que son
como de alto impacto en técnica, pero también en desarrollo. Son emotivamente muy power, muy potentes. Cuando piense en Last of Us, siento que ese va a ser como un capítulo en el que voy a pensar. Creo que de las cosas que más me gusta en términos de las actuaciones es lo que lograron en términos de la química del personaje de Ellie y Dina. Okay. Porque Isabela Merced es una muy buena intérprete, la encuentro impecable, me gusta muchísimo lo que ha hecho con el personaje de Dina, cómo ha crecido ese personaje. Ella es seca siempre, incluso en películas malas como la de Dora la Exploradora, pero la he visto en otras de acción, unas más buenas bien que versátil, otras. Bien versátil. Es muy buena, es muy versátil. En Alien Romulus, siento que ella es muy buena, y acá tiene como tiene un toque como humano que me encanta. Me gusta mucho ese personaje, siento que brilla mucho, que a la vez mantiene algo de luminosidad en la vida de Ellie, porque siento que es alguien al que ha perdido todo, y como ha perdido todo, ha ido perdiendo como el brillo y la razón por la que vivir también. Okay. Y le ha tocado muy difícil, porque más encima tiene esa culpa de sobreviviente, de ser inmune, y en el fondo de que le hayan mentido por todo este tiempo y no haber podido quizás tener un propósito de salvar el mundo como ella creía que iba a ser, pero a la vez perder al papá que quiere. Entonces, en ese sentido, siento que es muy fácil de que ella se vaya a lo más profundo del oscuro, y que Dina la mantiene a flote y la mantiene con esa pizcas de momentos de felicidad que siento que son súper necesarios, porque si no sería demasiado oscuro. Claro. Entonces, ellas dos personajes fantásticos como intérpretes, Bella Ramsey y Isabela Merced, me encantan. Creo que Pedro lo hizo increíble en esta temporada, a pesar de estar solo en 3 capítulos. Uh-huh. Y claramente lo van a tratar de nominar como para los Emmy. Tiene esa proyección. Por lo que hizo ya en los capítulos en que estuvo, me encantó el capítulo anterior, que es muy emotivo y todo, pero siento que me gustaron los capítulos de acción. Okay. Me encantó cuando quedan como en un metro y aparecen los infectados, porque finalmente siento que lo importante es que la serie, en solo 7 capítulos, no se olvida de que, además de las vendetas personales, está en medio de una apocalipsis, claro, por una infección del Cordyceps, que es este hongo, y que en el fondo hay esta amenaza y esta imposibilidad de reconstruir la sociedad en comunidad, y de las reacciones humanas que tenemos en estas circunstancias, que me gusta muchísimo. Creo que eso está muy bien. Como aspecto negativo, a mí me pasa que lo que más me cuesta con Last of Us es la gente que ve Last of Us. Siento que me cuesta mucho el fan. Me cuesta mucho el fan del videojuego, trato de ponerme en su lugar, pero es muy difícil finalmente como tratar de disfrutar una serie cuando hay gente que la está viendo solo para decir que no le gusta, decir que la odia, decir que no le gusta el intérprete que eligieron para el papel que quería, y es súper agotador. Y es penca, porque más encima en este mundo del internet, si uno empieza, por ejemplo, a consumir contenido de Last of Us, te aparece todo el contenido de Last of Us y te empieza a mostrar mucho el contenido de los hate de Last of Us, y es sumamente agotador. Sumamente agotador, porque es como, si no te gusta, no la veas. No la veas, pues claro. Deja en paz y como permítete como decir, ya, no me gusta por lo que hizo, no me gusta narrativamente, o esperaba más, lo que quieras, pero ya esta obsesión es muy compleja. Me da mucha pena que Bella Ramsey, el intérprete de Ellie, haya tenido que cerrar sus redes sociales por el pero bullying. Llegó a ese nivel. Sí. Okay. Desde el final de la temporada anterior, y ahora es terrible. Mira. Y es terrible porque incluso, no sé, si tú posteas algo a favor de Last of Us, empieza a aparecer como la gente que detesta al intérprete y a ponerte como memes, y yo me doy el trabajo de bloquear a cualquier persona que va a mi jardín a ponerme, no sé, no me gusta ella, o una imagen de ella como cuando distorsionan su cara, no sé qué. Y digo como,
¿de dónde apareció esta persona con 20 seguidores que está buscando el hashtag que no me sigue para venir a odiar? Es muy agotador. Claro. Y de hecho también me dio un poco de vergüenza lo que pasó ya a nivel chileno. Cuando el personaje de Abby mata al personaje de Joel y fueron personas chilenas a escribirle recetas de comida a la actriz. Y es como, qué vergüenza igual. Entonces, una actriz que está haciendo un personaje, una actriz que lo hace fantástico, que es muy buena y que tú ves como, no, me carga, te odiamos, nunca te vamos a querer, y dejándole recetas haciéndose los chistosos, y es como, está haciendo un trabajo, es como si yo fuera tu pega de contador auditora, hacerte bullying, como basta. Y eso como que me hizo en algún momento, y eso es lo que me dio más pena, como que todo mi interés, pues, hoy es domingo, quiero verla, como que bajaba un poco como por la gente. Y creo que tenemos que aprender a madurar. Entiendo. Es muy importante. Oye, Ángela, cortito, porque ya se nos fue el tiempo, tenemos que ya cerrar el programa, pero ¿cómo viste el impacto de la serie acá en Chile respecto de, digamos, región latinoamericana? No sé si tenéis alguna data respecto de eso o alguna percepción. Es de las series más vistas en Chile, pero siento que hubo una merma post la partida de Pascal, del personaje de Pedro Pascal, de Joel. Hubo gente que se bajó, que dijo como no la veo más, si no está no la veo más, y de hecho se notó porque como que volvió al número 1 cuando hubo un capítulo de Pedro Pascal. Y siento que esos son ya nacionalismo puro, cosas de ellos, está bien. Como en algún momento también yo lo tuve, que era como, había una serie que era como Grey's Anatomy y a mí me gustaba mucho y se fue mi personaje favorito, que era Christina Yang, y dije, no veo más esto. Y lo dejé y no la vi más y dije, hasta aquí llego. Y la temporada 10 igual. Pero era porque esa era mi historia favorita y no quería seguir a notar. Después volví igual, pero en el fondo son cosas emocionales también. La gente tiene derecho a tener eso, pero creo que perderse una historia que habla de tantos otros temas, porque más allá del tema de la venganza, de la imposibilidad de la redención, igual está hablando de conceptos como superhumanos, de cómo consumimos al otro, a quien vemos como enemigo, qué es importante para nosotros como sociedad. Y eso es muy interesante de ver. Más encima la serie se ve increíble, la factura es muy buena, muy buena, sí. Entonces, ¿por qué te la vas a perder? Claro. Eso es, pero yo siento que acá bajó después de que perfecto. Y creo que sí, pero creo que los creadores del juego y de la serie, y por eso los respeto tanto, sabían que esto iba a ocurrir. Y de alguna forma podrían haber hecho, lo vamos a matar al final de la 2 para que la gente no se vaya, porque es el más popular. Y no lo hicieron por respeto a la trama. Y lo hicieron igual que en el juego que es al inicio. Y eso para mí va a ser respetado forever con la gente que está haciendo esta adaptación. Ángela Díaz, la negra cesante, comentarista de cine, de series. Oye, llegamos al final. ¿Y ahora qué? Ahora esperar la tercera temporada, nada más. Oye, voy a echar de menos. Acá me estaba escribiendo una gran auditora de la nuestra, Victoria Ramos. Entonces me pone acá en el WhatsApp, avísame cuando cambien el tema porque no alcancé a ver el capítulo y no quiero spoiler. Así que ya se bajó al principio de este segmento, pero seguro lo va a ver después en el YouTube de la nuestra. Oye, Ángela, te quiero mandar un tremendo abrazo, te quiero agradecer un montón este apañe en estas 7 semanas de The Last of Us. Bacán. Entre medio tuvimos cambio de dueño de casa también aquí en la mañana. Pero bueno, así es la vida. Nada, te mando un abrazo. Gracias por todas esas ideas y conceptos y esa visión respecto de la producción audiovisual, que siempre está muy bueno verte, seguirte en las redes sociales. Es muy entretenido siempre ir analizando estas producciones y ver los textos, los subtextos, la técnica, la imagen, la foto, todo es realmente una artesanía a un nivel comercial, por supuesto, porque es un producto comercial, pero detrás hay un tremendo trabajo que uno cuando lo empieza a descifrar es súper interesante. Así que, Ángela, te mando un beso, un abrazo y espero que nos encontremos pronto por acá en la nuestra a propósito de alguna otra serie o producción, ¿vale? Obvio que sí, cuando quieran, fue un gusto. Dale, querida, un abrazo, buena semana, chao. Oye, así nomás pues llegamos al final de The Last of Us temporada 2. Increíble. Pedrito Pascal murió, sí, por el segundo capítulo. ¿Cómo nos sacan a Pedrito así, de esa manera? Pero bueno, así nomás es la vida. Oye, llegamos al final, 12:18.